Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio según San Lucas capítulo 10 del verso 17 al 24. Los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y poder sobre toda fuerza enemiga. No habrá arma que les haga daño a ustedes. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En ese momento Jesús se llenó del gozo y del Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera dárselo a conocer. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes, tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Sean bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos en la fe. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite la oportunidad de poder meditar y compartir su palabra. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite de seguir evangelizando. Y por eso pedimos a Dios por todos ustedes fieles a la palabra del Señor, que siguen apoyando la palabra del Señor. Le pedimos a Dios que los bendiga, que Dios bendiga su vida, su familia, su trabajo, su negocio, que el Señor lo bendiga donde quiera que ustedes vayan. Hoy el Señor nos trae nuevamente su palabra para que nosotros meditemos y nos acerquemos cada día más a ella. El Señor nos hace una invitación. En este evangelio, el Señor nos muestra la acción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de hacer que el diablo se caiga de donde esté. Y por eso ustedes deben saber algo hoy. Toda persona que predique la palabra de Dios, el diablo le hace la guerra. Toda persona que hable de la Biblia, toda persona que hable de Dios, toda persona que lleve el Evangelio de Jesucristo, somete al demonio. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que el diablo está muy contento? No. Y por eso atacará a los predicadores, atacará a los que llevan la palabra de Jesucristo. También atacará a los lectores de la iglesia, a los proclamadores de la palabra de Dios. Atacará a toda persona que quiera proclamar o leer la palabra de Dios. El diablo lo atacará y querrá destruirla, fíjese bien. Por eso casi ya no hay lectores dentro de la iglesia, ni siquiera hay catequistas que se quieren preparar para catequista. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Los discípulos, fíjese bien, dicen los discípulos: venimos contentos, venimos emocionados, dicen,
porque cuando hablamos de ti y cuando empezamos a predicar, hasta el diablo se sometía. Y eso lo dice hoy el Evangelio. Jesús le dice, sin embargo, alégrense, no porque los espíritus se sometan a ustedes, dice el verso 20. Sin embargo, alégrense no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos, dice el Señor. ¿Y cómo venían los apóstoles? Contentos, felices, emocionados, porque cuando hablábamos de ti, le dicen a Jesús, porque cuando ellos predicaban la palabra, ¿sí? Hasta el diablo se sometía. Oiga, ¿usted ya le predicó a su esposa, a su esposo, que es rebelde? ¿Usted ya le habló de la palabra de Dios? A sus compañeros de trabajo, que son rebeldes, ¿sí? ¿Usted ya le habló de la palabra de Dios? ¿Ya lo está haciendo a sus hijos que ya no le obedecen, a sus hijos que salen a la hora que quieren y entran a la hora que quiere? ¿Usted ya le habló de la palabra de Dios? ¿Usted ya se sentó con ellos y les empezó a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Si todavía no lo ha hecho, es porque usted no ha conocido el poder de la palabra de Dios. Tenemos una enseñanza de dos endemoniados, dos personas que vivían entre los sepulcros. Oiga, vean ustedes a dos endemoniados que ni las cadenas lo detenían, ¿sí? Ni las cadenas lo podían sujetar. Ellos rompían las cadenas. Pero con la palabra de Dios, ¿qué hicieron ellos? Eso es lo que hoy el Señor nos invita, a que a través de la palabra de Dios nosotros hablemos con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros propios padres, que son tan rebeldes hacia la palabra de Dios, que actúan como ellos quieren. Oiga, la palabra de Dios tiene poder. Este evangelio de hoy nos muestra la acción de la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de hacer que el diablo se caiga de donde esté. Y por eso nosotros lo debemos de hacer, debemos de prepararnos. San Mateo, San Mateo en el capítulo 8, en el verso 28. Vamos a ver dos endemoniados que ni las cadenas lo detenían. San Mateo, capítulo 8, en el verso 28 dice, al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gádara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros. ¿Dónde estaban? ¿Dónde vivían los endemoniados? Entre los sepulcros, fíjese bien. Oiga, cuando una persona le gusta el licor, le gusta beber licor, ¿a dónde lo lleva el demonio? A las tabernas, a las cantinas, allá donde venden licor, donde venden cerveza, allá lo lleva el demonio. Al hombre que le gusta la fornicación, que le gusta el adulterio, ¿a dónde lo lleva el diablo? Allá donde están las mujeres. Estos hombres vivían entre los sepulcros. Oiga, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Esos hombres eran rebeldes, salvajes, ¿sí? Endemoniados, que nadie caminaba por ese lugar, que ellos vivían en un lugar. ¿Qué hay entre los sepulcros? Perdón, ¿qué hay en el cementerio? ¿Qué hay en el sepulcro? Huesos, huesos, mal olor, todo lo que usted sabe, lo que vive, lo que se vive o lo que hay entre los sepulcros. Y se pusieron a gritar
no te metas con nosotros, Hijo de Dios. Como quien dice que ellos eran más poderosos que el Hijo de nuestro Señor, que Jesucristo no tenía poder. Por eso les dice, no te metas con nosotros, hijos de Dios, has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. A cierta distancia de ahí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdo. Jesús les dijo, vayan. Salieron y entraron en los cerdos. Al momento toda la piara se lanzó hacia el lago por la pendiente y ahí se ahogaron. Con la palabra de Dios, ellos se alejaron, ellos se fueron. Pero ¿qué pasa? Nosotros no hemos creído todavía, no tenemos esa fe total en la palabra del Señor. Que cuando Dios dice, Él lo hace, Él lo cumple. Por eso los apóstoles venían felices, venían contentos, venían alegres, porque hasta el demonio se sometía. Y Jesús le dice, alégrense, dice el Señor, no porque los espíritus se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. Y es por eso que hoy nos enseña el poder de la palabra, el poder de las sagradas escrituras, que es la palabra de Dios, en dos endemoniados. Y si usted va a San Lucas capítulo 8 en su verso 11, oiga, ¿por qué no hay fe? ¿Por qué no creemos? Vean ustedes cuál es el trabajo del diablo. El trabajo del diablo es robar la semilla, que es la palabra de Dios, para que no crean y se salven. Eso lo dice San Mateo. San Mateo en su capítulo 8, en su verso 11, dice de esta manera. Perdón, San Lucas 8:11. Es San Lucas capítulo 8, en su verso 11, nos enseña de la parábola de la semilla, ¿sí? Y nos dice de esta manera, aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo. Oiga, ¿quiénes no han escuchado la palabra de Dios? Muchos. Pero ¿qué pasa? Pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Entonces, ¿cuál es el trabajo del diablo? Es robar la semilla, que es la palabra de Dios, para que no crean y se salven. Por eso cuando ustedes o cuando vamos a misa, ¿qué pasa? Nos da sueño. Cuando estamos rezando el Santo Rosario, ¿qué pasa? Nos da sueño. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Pues nos quedamos dormidos. ¿Por qué? Porque el diablo llega y arranca de su corazón. ¿Para qué? Pues para que no crean y se salven. Ese es el trabajo, esa es la tarea del diablo o de Satanás. Vean ustedes ese poder de la palabra cuando allá en San Mateo capítulo 4, en las tentaciones de Jesús, cuando Jesús salió del desierto y el diablo se le acercó. San Mateo capítulo 4, verso 4, cómo Jesús hizo que el diablo se fuera. ¿Sí? ¿Cómo? Dice de esta manera, San Mateo 4:4. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo,
Pues la escritura dice, Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos para que tus pies no tropiece en piedra alguna. Jesús replicó, dice también la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Jesús le estaba respondiendo con las escrituras y como el diablo vio que Jesús estaba hablando con las escrituras, también él le habla con las escrituras. Y es por eso que nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque con la Biblia vamos a ser tentados. ¿Cómo vamos a ser tentados nosotros con la Biblia? Cuando le dice, María tuvo más hijos, María es una prostituta, María es la gran ramera, tuvo más hijos. Cuidado, porque es importante la preparación. Cuando le dice, Jesús no dejó ni una iglesia, todas las iglesias son iguales. Él no fundó ni una iglesia, todas las iglesias son lo mismo, son iguales. Tenga cuidado, porque si a Jesús lo tentaron con la palabra de Dios, con las sagradas escrituras, ¿quiénes somos nosotros para que no vamos a ser tentados? Pero ¿cómo Jesús hizo que el diablo se alejara? ¿Cómo Jesús hizo a que el diablo se fuera? A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Cuando Jesús oiga, entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles a servirle. Se alejó. El diablo lo dejó. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué nosotros no queremos estudiar, no nos queremos formar, no nos queremos preparar? ¿Por qué nosotros no queremos hacer eso? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, al momento llega Satanás y arranca de nuestro corazón la palabra de Dios. ¿Por qué? Él lo hace para que todos no crean y lleguen un día a la salvación. ¿Sí? Para que todos no crean y se salven. Entonces, ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo de aquellas personas que van hablando en contra de la iglesia. Que para nosotros reconciliarnos con Dios, el Señor, a través de su misericordia, dejó a los sacerdotes para confesar nuestros pecados. ¿Y qué dicen? Aquellos que enseñan una doctrina contraria dicen, no, ¿cómo es que ustedes católicos se van a confesar con un hombre más pecador? ¿Qué pasa? Tenga cuidado, porque el diablo, oiga bien, no quiere que ustedes crean y se salven. Por eso, si lo tentó a Jesucristo con la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir, para no pasar esas tentaciones? Y por eso, en San Lucas capítulo 10, verso 1, ustedes saben que ahí Jesús eligió a otros 72 discípulos. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar. Y por eso el Evangelio de hoy nos enseña y dice, los 72 discípulos, dice el Evangelio. Esos 72 que Jesús eligió y les dio poder, autoridad sobre todos espíritus malos, toda fuerza enemiga. Oye, los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Por eso, este evangelio, por eso, la palabra de Dios nos muestra, nos enseña la acción de la palabra. La palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de hacer
que el diablo se caiga donde esté. ¿Sí? Hemos visto los dos hombres endemoniados, cómo Jesús con su palabra los envió a los cerdos. Cómo el diablo se alejó en Mateo 4:4 en las tentaciones de Jesús. Cómo Jesús le dijo, aléjate, Satanás, retírate, Satanás. Es la enseñanza que hoy el Señor nos da a cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa? Muchas veces todavía nosotros estamos dormidos, estamos muertos espiritualmente. ¿Sí? Estamos muertos porque la palabra del Señor día con día se va predicando, se va proclamando cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, qué debemos nosotros hacer, pero nos hemos vuelto rebelde a la palabra del Señor. Nos hemos vuelto desobedientes hacia la palabra. Hoy el Señor nos invita a estudiar, hoy el Señor nos invita a hacer oración, a hacer el Santo Rosario. Hoy el Señor nos invita a predicar a nuestros compañeros, amigos de trabajo, a nuestra esposa, a nuestro esposo, porque han sido rebeldes hacia Dios, hacia la palabra, y por eso nosotros debemos de predicarlo, porque la palabra de Dios tiene poder. Esa es la invitación que hoy el Señor nos deja a cada uno de nosotros. Oiga, querido hermano o amigo en la fe, si usted no se ha suscrito a este canal y nos está viendo por primera vez, lo invitamos a suscribirse, activar la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. Si el evangelio le ha gustado, dele seguir, deje su like para que otros puedan fortalecerse su fe. Y nosotros pues seguimos evangelizando, seguimos compartiendo, seguimos llevando el evangelio cada día, pidiendo siempre a Dios que Él sea el único quien haga crecer y que haga invitar a otros más para que nos alimentemos de este alimento espiritual. Que Dios Todopoderoso nos cuide, nos protege, nos libre de toda tentación. Que Dios Todopoderoso bendiga las medicinas de aquellos hermanos enfermos, aquellos que están sufriendo, aquellos que no hay quien por ellos. Pidamos a Dios que el Señor tenga esa misericordia, tenga piedad de ellos y que los ayude a restaurar su salud, a levantarse. Eso es lo que hoy el Señor quiere con todos nosotros. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda a cada uno de ustedes según lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.